Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en tu página Formando Familias Fuertes, en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y les doy una cordial bienvenida. El día de hoy, bueno, pues tenemos un tema muy importante, muy necesario conocerlo y sobre todo reflexionar, ¿no? Sobre nosotros mismos, sobre nuestro matrimonio, sobre esas heridas que tenemos que causan daño a nuestra persona y también están afectando en muchas ocasiones a nuestro matrimonio. ¿Qué les parece si antes de iniciar y profundizar en el tema lo hacemos con una oración? Una oración para ponernos en manos de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos ponemos en tu presencia con humildad y confianza. Tú conoces nuestra historia desde el comienzo, conoces las alegrías que marcaron nuestra infancia, pero también las heridas, los miedos, los rechazos, las lágrimas que muchas veces permanecen ocultas en el fondo de nuestro corazón. Tú sabes cómo esas experiencias que vivimos en nuestra infancia pueden influir en nuestra manera de amar, de comunicarnos y de relacionarnos con nuestro esposo, nuestra esposa y con nuestra familia. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada persona que participa en este programa. Danos la gracia de mirar nuestra historia con verdad, pero también con esperanza. Quita de nosotros la actitud de juicio, de orgullo o miedo y concédenos un corazón abierto para reconocer aquello que necesita ser sanado. Ayúdanos a comprender que nadie llega al matrimonio sin heridas, pero que contigo toda herida puede convertirse en un camino de crecimiento, reconciliación y amor. Señor, entra en los recuerdos que aún nos duelen. Abraza al niño o la niña que un día fuimos y derrama sobre ellos tu amor infinito. Sana las heridas del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Enséñanos a perdonar, a pedir perdón y a construir matrimonios donde el amor sea más fuerte que el pasado. Bendice a todas las familias que nos acompañan y que este encuentro no, no sea solo un momento para adquirir conocimientos, sino una oportunidad para experimentar tu amor, tu presencia sanadora y renovar nuestro compromiso de amar como tú nos has amado. Madre María, Madre de ternura, acompáñanos con tu intercesión y que San José, tu esposo, custodio de la Sagrada Familia, nos enseñen a vivir el amor con paciencia, con fortaleza y con fidelidad. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, médico de almas y de los corazones, porque confiamos en que donde tú entras, renace la esperanza y el amor florece. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo creo que el matrimonio y muchas personas llegamos al matrimonio convencidas de que el amor será suficiente para construir una familia feliz, como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta, vamos descubriendo que a veces reaccionamos con enojo, con celos, con miedo o con necesidad de controlar y no entendemos el por qué. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pero es que esa realidad es que nadie llegamos al matrimonio con las manos vacías. Yo digo que al matrimonio llegamos con dos maletas. Una maleta que es la que cargamos de todo lo que llevamos de casa, ¿sí? Todo lo que traemos de nuestro pasado, de nuestra infancia, de lo que vivimos con nuestra familia. Y la otra maleta es una maleta que viene llena de esperanzas, de ilusiones, de todo aquello que esperamos que el matrimonio sea. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues que sea felicidad. Entonces nosotros traemos en nuestra maleta esos recuerdos, esos aprendizajes, alegrías, pero ¿qué creen? También traemos nuestras heridas. Y esas heridas, si no son reconocidas y si no son sanadas, van a terminar afectando a nuestra pareja, a nuestros hijos, en general, pues a nuestra familia, a nuestro matrimonio.
Hay una frase que a mí me encanta mucho, que es parte de mi lema en la vida. Y dice en San Juan, ¿no? En el Evangelio de San Juan, la verdad los hará libres. ¿Y saben qué? Una parte de la verdad y de hacernos de nuestras libertades, reconocer nuestras heridas. Y no se trata de buscar culpables, ¿no? Ay, es que esa herida me la causó mi papá, me la causó mi mamá, ellos son culpables, No, no, no. Se trata de abrir una puerta a la sanación. Porque saben que llegamos a un momento en el que somos adultos y a quien corresponde sanar es a nosotros. Ya nuestros papás poco pueden hacer por sanarnos. Nosotros ya somos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, pero también de nuestra sanación. Y bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué es una herida emocional? Pues una herida emocional es una experiencia dolorosa que dejó una huella profunda en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, de sentir, pero sobre todo en nuestra manera de amar. ¿Sí? Esa herida emocional nos impide amar sanamente, como es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque puede originarse desde lo que vivimos, ¿no? Que es un rechazo, un abandono, una humillación, una violencia verbal o física, una ausencia afectiva o a veces esas exigencias excesivas, ¿no? Que tenemos a veces los padres con nuestros hijos de quererlos hacer perfectos, los número uno, y que pues estamos causando también heridas. Fíjense que una psicóloga, Lise Burbel, ella habla de 5 heridas, ¿no? 5 heridas que suelen afectar a nuestra persona y que son pues, guía espiritual, no, no espiritual, una guía de crecimiento, un modelo de crecimiento espiritual. Estas 5 heridas, pues van a descubrir en nosotros cuál tenemos y podemos entonces, a partir de descubrir qué herida tengo yo o qué herida vengo arrastrando, voy a poder comprender por qué estoy afectado y cómo puedo sanar, ¿sí? Bueno, fíjense, son 5 heridas que ya las he nombrado tanto en la oración como ahorita. La primera herida es la herida del rechazo, ¿sí? Y esta herida, ¿cómo se forma? Bueno, pues esta herida es una herida que traemos de la infancia. Estas 5 heridas son heridas de la infancia. Herida del rechazo. Y se forma cuando el niño siente que no es aceptado o amado tal como es. Puede surgir por críticas constantes de los padres hacia el hijo, por comparaciones, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en las familias o hemos sufrido esa, ¿no? Esa crítica, esa comparación, esa falta de afecto o sentir que nunca es suficiente lo que hacemos, ¿sí? Niños que a lo mejor se esfuerzan por agradar al papá, a la mamá y de todas maneras, pues sienten que nunca es suficiente y no dejan de sentir ese rechazo por parte del papá o de la mamá. Tenemos que entender también que nosotros fuimos creados por padres que también traían sus heridas. Y que antes, bueno, a lo mejor mis papás, mis abuelos, los papás de nosotros, no tenían esas herramientas, no estaba tan avanzada la psicología, no estaba tan abierta la espiritualidad, no se conocía, no se había estudiado tanto, tanto, tanto acerca de las heridas emocionales, porque esto se empieza a dar más después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de tantas heridas que se sufren en esta guerra, los psicólogos empiezan a trabajar más y a descubrir todas esas heridas emocionales y a estudiar a profundidad al ser humano. Entonces ahorita tenemos más herramientas y más medios para sanar. De hecho, se pensaba y se creía, ¿no? Que las personas que iban o acudían con un psicólogo, con un psiquiatra, estaban locas. Y ahora entendemos que necesitamos en muchas ocasiones ese, ese descubrir, ese obtener herramientas que están dentro de nosotros mismas y que nos ayuden, un psicólogo, un psiquiatra, a ir trabajando, a ir descubriendo y a desenredar, ¿no? A veces ese dolor, esos enredos que traemos de nuestra infancia, ¿no? Entonces,
Esta herida del rechazo puede llevar que este hijo o este hombre necesite constante aprobación y que puede después ocasionar que nosotros, como padres, llevemos a la sobreprotección a nuestros hijos. ¿Y cómo afecta dentro del matrimonio? Pues es precisamente de lo que estoy hablando, ¿no? Esa necesidad de aprobación, de sentirme aprobado a lo mejor por mi pareja, de tener temor a esa crítica, a una dificultad incluso de expresar sentimientos o de interpretar cualquier corrección como un rechazo. Me siento rechazado cuando mi esposo me dice algo que me puede, que lo tomo como una crítica, ¿sí? O puedo sentir ese rechazo a algo que él me comente, ya lo veo yo como una forma de una crítica y lo tomo como una amenaza hacia mí. Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Una mujer o un hombre que creció con un padre que lo criticaba mucho, que lo criticaba de todo y que nada le parecía que estaba bien y que era duro, ¿no? Duro, muy duro y con juicios muy, muy fuertes hacia el niño. Entonces, cuando llega el esposo o la esposa, cansado y habla poco o no les habla, él o ella piensa que ya no lo ama, que está enojado, que está molesta, que algo hizo mal, ¿sí? Y es por la herida. Entonces, el conflicto dentro del matrimonio, por lo regular, nace de una herida, de un rechazo y no precisamente del silencio, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la segunda herida. Y esta herida es la herida del abandono. ¿Y cómo se forma esta herida? Pues esta herida se forma en el niño cuando surge una ausencia física, ¿sí? Que el padre abandona la familia o la madre abandona la familia o también emocional, que muchas veces tenemos al papá y tenemos a la mamá, pero está ausente emocionalmente. Parece como si no existiera, como si no estuviera, como que hay, y son hijos que viven con papás, presentes físicamente, pero emocionalmente están abandonados. No se hacen cargo de ellos, no les importa si viven, comen, sienten, lloran, no les importan los hijos, ¿no? O también cuando hay una separación, cuando hay un divorcio dentro del matrimonio, hay una herida en muchas ocasiones del abandono, ¿sí? Entonces, esto ¿qué provoca en el niño? Pues provoca miedo a la soledad, miedo al ser abandonados y crea una dependencia afectiva, una codependencia también se puede llamar. Fíjense, esto se da mucho en el matrimonio, por ejemplo, cuando lo vemos, ¿no? ¿Cuál es el caso práctico que podemos entender? Bueno, pues cuando el esposo se angustia cuando su esposa sale con amigas y él está enviándole numerosos mensajes, ¿no? Y quiere saber dónde está, cómo está, quiere regresa y no deja a la esposa que conviva, que esté un rato sola, en paz, sin él, porque él está controlando o ella está controlando al esposo y vive en un miedo continuo de ser abandonado o abandonada. Piensa en todo momento que hay una inseguridad, que me va a abandonar, que me va a dejar, ¿sí? Fíjate cómo Jesús nos dice, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y ese miedo al abandono tenemos que superarlo. Tenemos que entender que yo fui abandonada, fui abandonado y tengo ese miedo de pasar por el mismo dolor. Entonces, dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá, siempre está conmigo. Entonces, es muy importante que descubramos si yo estoy viviendo, si yo tengo este tipo de reacciones que causa esa herida del abandono. Vamos a ir a otra herida, ahorita vamos a hablar un poco de las heridas, pero después vamos a ver cómo podemos sanarlas, ¿no? La herida de la humillación. ¿Y cómo se forma esta herida de la humillación en el hijo? Pues a través de burlas de los padres y de los hermanos,
de la ridiculización, cuando lo ponen en ridículo al niño, cuando hay insultos, cuando hay humillaciones, incluso cuando hay humillaciones sobre todo públicas. Todo esto daña profundamente al niño y crea esa herida de la humillación. Hace entonces muy difícil aceptar correcciones y puede llevar incluso a repetir esas críticas con los hijos, ¿sí? Cuando vivimos esa herida de la humillación, muchas veces nosotros vamos a hacer o a repetir eso en nuestros hijos. Qué importante es sanar para no hacerlo. ¿Y cómo afecta en el matrimonio? Pues cuando hay esa culpa constante, cuando hay esa dificultad para poner límites y expresar necesidades. Fíjense que dentro de dentro cuando no hay estas heridas, muchas veces se busca una persona y que esa persona te esté ridiculizando, que esa persona esté criticándote, ¿sí? Y entonces me empiezas a vivir lo mismo que tú sufriste, repetir ese patrón de conducta. Por eso es muy importante identificar y saber poner límites a esas conductas y a esas heridas de humillación. Incluso cuando estamos ya dentro del matrimonio y dentro de nuestra edad adulto. Fíjense, por ejemplo, también pasa cuando un esposo o una esposa que nunca pide ayuda y que termina agotado, ¿sí? Agotado, está agotado. Y cuando explota, ¿no? Su esposa o su esposo le dice, pues nunca me lo dijiste que estabas cansada, nunca me dijiste que estabas agotada. ¿Por qué? Porque tienes miedo a esa burla, a esa humillación, a que te ridiculicen, a que te hagan sentir no puedes, no sabes, ¿sí? Porque eso lo viviste dentro de tu infancia. Ok, vamos entonces a la herida número 4, que es la herida de la traición. Claro que digo, estamos en un programa en el que vamos a descubrir esas heridas y a lo mejor qué heridas puedo traer yo en mi infancia y que bueno, esto es como para que descubramos y que si yo identifico que tengo una herida y me está causando mucho dolor y una problemática dentro de mi matrimonio, necesito buscar una ayuda emocional, una ayuda psicológica para saber cómo manejar y cómo sanar estas heridas. La herida de la traición. Bueno, esta herida se forma con esas promesas incumplidas, cuando hay engaños, cuando vivimos dentro de nuestra familia infidelidades, ¿no? Infidelidades cuando vemos que el papá o la mamá son infieles, engañan constantemente y vemos que nuestros papás sufren y nosotros somos afectados por ese dolor, ¿sí? Y entonces esto produce desconfianza, celos y una necesidad de controlar. Después en el matrimonio nos damos cuenta que somos unas personas desconfiadas, que vivimos unos celos y que incluso esos celos pueden llegar a ser enfermizos y que hay también una necesidad de controlar al esposo, lo que hace, lo que dice, tengo miedo a perderlo, ¿no? Entonces, esto se convierte en un control excesivo y en una dificultad para confiar. De esta forma está afectando nuestro matrimonio. Y bueno, un caso práctico es cuando precisamente el esposo o la esposa anda revisando el teléfono de la esposa, ¿no? Sus mensajes, el teléfono, su cartera, su ropa, y anda buscando indicios porque tiene miedo a vivir esta infidelidad, porque está viviendo una enfermedad de celos. Y que bueno, esta enfermedad de celos, luego vamos a hacer algún programa de hablar sobre la celotipia, ¿no? Que es ya cuando los celos caen en un proceso de enfermedad, ¿sí? Entonces, aunque muchas veces el esposo o la esposa no son infieles, pero se está buscando y está buscando ese miedo y ese temor a la infidelidad y que luego pues llega a suceder que es tanta la obsesión que llevas a la persona a caer entonces sí en una infidelidad, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la herida de la injusticia. Esta es la quinta herida y esta herida se forma
cuando hay ambientes muy rígidos, muy perfeccionistas y donde el amor parecía depender del rendimiento, de la calificación, de ese ser como tan estrictos en el que no hay expresiones de amor, sino solamente quiero resultados, ¿no? Quiero resultados y exijo demasiado a mis hijos. ¿Y cómo afecta en el matrimonio? Bueno, pues cuando hay perfeccionismo, cuando hay exigencia de uno hacia el otro y cuando hay poca expresión afectiva y mucha rigidez. Vemos a matrimonios, esposas o esposos que son rígidos, poco expresivos, perfeccionistas, que todo lo quieren perfecto, ¿no? Y que no se vive, no hay flexibilidad, ¿no? Se vive un ambiente tenso. Falta realmente esa dosificación de ternura, de amor, porque no se vivió en la infancia. Entonces puede ser que el esposo o la esposa trabaja mucho, ¿sí? Pero que casi nunca expresan afecto con sus palabras. Y a lo mejor lo que esas esposas o esos esposos necesitan es ternura, es escuchar te amo, ¿sí? Es entender que estoy lastimado y que necesito soltar, ¿no? Dejar, ser más flexible y dejar esa rigidez que está afectando tanto mi matrimonio. Y bueno, pues muchas discusiones que pasan dentro del matrimonio no nacen muchas veces de un problema presente, sino de esas heridas antiguas que traemos en nuestra maleta y que vuelven a abrirse. Por eso es importante conocer la historia del otro, de la otra persona con la que estoy conviviendo, con la que estoy viviendo, y aprender a comprender y a mirar con compasión a la otra persona y también a mí mismo. Entender qué me está afectando, qué me está pasando, traigo esta herida, esto me duele porque yo fui lastimada. Necesito comprenderme, necesito entrar en un proceso de sanación. Hay muchos cursos de sanación del niño interior que son buenísimos y que son importantísimos para, para sanar y cerrar a ese niño lastimado, herido y ser una persona nueva, ¿sí? Y bueno, porque también después todas estas heridas que traemos de nuestra infancia afectan la educación de nuestros hijos, porque volvemos a repetir esos modelos que vivimos y tratamos de compensar todo lo que nos faltó o intentamos hacer exactamente lo contrario de lo que vivimos y no hay un equilibrio en la educación de nuestros hijos. Entonces, aquí la meta es educar desde el amor y desde la sabiduría. Ahora vamos a ver algunas sugerencias para sanar las heridas de la infancia y para fortalecer nuestro matrimonio. Y bueno, pues es que fíjense que definitivamente, ¿no? Las heridas de la infancia no tienen por qué definir el futuro del matrimonio. Con la gracia de Dios, un trabajo personal serio y también cuando sea necesario una ayuda profesional, es posible sanar y construir una relación más sana. No tengamos miedo de buscar una ayuda matrimonial, una ayuda personal cuando tenemos ese tipo de problemas. Recordemos que muchos de esos problemas vienen de nuestras heridas de la infancia. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para sanar? Primero, reconocer nuestra herida. Y ese es el primer paso para sanar. Es dejar de negarla. Pregúntate qué te duele realmente, qué situaciones activan tus emociones y qué necesidades quedaron sin satisfacer en tu infancia, ¿sí? Insatisfechas. La verdad, acuérdense, la verdad nos hace libre. Hay que escarbar un poco nuestra infancia, reconocer de nuestras heridas, de estas 5 heridas que hablamos, qué heridas tengo yo que sanar, qué heridas traigo, qué estoy repitiendo de mi infancia, qué es lo que me dolió que ahora está dentro de mi matrimonio y me está causando este tipo de problemas. Y no hay que culpar únicamente a tu esposo o a tu esposa. Muchas veces el cónyuge no provoca la herida,
Simplemente la está activando con alguna reacción que a nosotros nos recuerda o nos duele en nuestra herida. Hay que hablar de tus sentimientos en lugar de acusar. Hay que hablar, hay que decir, es que yo estoy triste, me siento lastimada y a lo mejor cuando tú dices esta palabra, me lastimas y me duele. Me duele porque yo tengo esta herida, ¿sí? Hay que hablar de nuestras emociones. Hay que expresar con sinceridad, tengo miedo, me siento inseguro, necesito sentirme escuchada o escuchado. Hablar de nuestras emociones. ¿Sabes qué? Necesito decirte cómo me siento. Necesito decirte que me estoy sintiendo alejada de ti o alejado de ti porque me duele esta actitud tuya. Y no quiero que esto nos aleje más. Otro, otra, otra sugerencia es aprender a perdonar. Hay que expresar perdonar es no justificar precisamente el daño, ¿sí? A lo mejor la otra persona también está actuando desde su herida y nos está lastimando, sino decir que ese dolor y decidir que ese dolor no gobierne nuestra vida. Reconocer. Yo creo que es muy sano dentro del matrimonio acudir a retiros espirituales matrimoniales en donde nos ayuden de verdad a dialogar, a sanar, a perdonarnos, a empezar de nuevo, donde nos den esas herramientas que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Como matrimonio. Hay que buscar esa ayuda, otra sugerencia, buscar esa ayuda cuando sea necesaria. Como ya les dije, el encuentro o el retiro matrimonial, el acompañamiento de un psicólogo, de un terapeuta familiar que pueda favorecer nuestra sanación personal y también como pareja. Hay que permitir a Dios que entre y sane nuestra historia. Sí, porque yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un examen de conciencia personal y nos demos cuenta en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal yo dentro de mi matrimonio. Y entonces, al descubrir qué estoy haciendo mal, puedo empezar también a sanar esa herida. Ay, es que tengo esta herida. Es que yo en mi infancia sufrí la herida del abandono, de la humillación, de la injusticia, de la traición. A lo mejor podemos tener todas esas heridas. Y entonces necesitamos ir sanando poco a poco cada una y hay que pedirle ayuda también a Dios que nos ayude a través de su palabra, a través de la oración, a sanar y a perdonar y a ser unas personas nuevas y aceptar también al otro con sus heridas, ¿no? Hay que cambiar nuestro lenguaje dentro del matrimonio, hablar con respeto, expresar nuestras necesidades y evitar las descalificaciones y humillaciones al otro. Hay que evitarlas por completo. Si queremos de verdad sanar nuestro matrimonio y sanar nuestras heridas, necesitamos definitivamente hablar hacer esas tres cosas. Hablar con respeto, expresar nuestras necesidades y evitar descalificar al otro. Hay que construir dentro de nuestro matrimonio momentos de encuentro, momentos de diálogo, momentos de oración, de escucha. Hay que salir a caminar, tener momentos juntos de plática, compartir tiempo de calidad. No significa todo un fin de semana juntos haciendo miles de actividades, no. A lo mejor una hora de salir a un parque y platicar y abrir nuestros corazones, de sentir, de no juzgar al otro, ¿sí? De sentirnos que somos de verdad escuchados y no juzgados, sentirnos amados. Hay que recordar, sobre todo, que nuestra identidad está precisamente en Dios. Tu valor no depende de esas heridas del pasado, sino del amor de Dios, de lo valioso que eres y del amor que Dios tiene y ha puesto en ti y que está dentro de ti. Hay que decidir, sobre todo, romper con esa cadena de heridas. No retransmitirlas a nuestros hijos, no volver a cometer los mismos errores que nos dañaron y que nos lastimaron en nuestra infancia, que a lo mejor cometieron nuestros padres.
y que a lo mejor nos lastimaron y nos dañaron y que nosotros estamos repitiendo con nuestros hijos. Hay que buscar la manera de sanar y de dejar de repetir eso y que se vayan formando familias nuevas, familias más fuertes, familias con valores, familias con más amor. Hay algunos ejercicios para los matrimonios y estos son a base de preguntas. Se las voy a dejar de tarea para que ustedes las respondan. Y esta es una. ¿Qué fue lo que más necesitabas cuando eras niña o niño? Otra pregunta. ¿Qué experiencia de tu infancia todavía influye en tu relación de pareja? ¿Qué experiencia de tu infancia, de lo que tú viviste, todavía está influyendo en tu relación? ¿Cómo puedes ayudarte o ayudar al otro a sentirse más amado y más seguro? A lo mejor puedes preguntarle a tu esposo, ¿cómo puedo ayudarte a sentirte más amado y más seguro? Otra cosa, ¿qué puedo hacer esta semana para cuidar mejor tu corazón? Preguntarle al otro, ¿cómo puedo cuidar mejor tu corazón? Hacerlo más feliz, sentirte más bien. ¿Qué puedo hacer? Y la última, podemos pedir juntos, tú y yo, mi esposo, tú y yo, a Dios que sane nuestras heridas. ¿Podemos hacerlo? Hagámoslo. Fíjense que hay una enseñanza que nos deja Juan Pablo II y él afirmaba en Familiaris Consortio, esta encíclica tan hermosa y tan actual, que el futuro de la humanidad se fragua en la familia, porque es en la familia donde aprendemos a amar, es en la familia donde aprendemos a relacionarnos, a perdonar, ¿sí? A comunicarnos. Entonces hay que sanar juntos y hay que enseñarles a nuestros hijos que sí se puede y que sí se puede tener una familia con amor, con diálogo y pues con felicidad. Y bueno, pues otra cosa muy importante que nos recordaba nuestro Papa Francisco, ¿no? Que no hay familias perfectas, no existe la familia perfecta, sino familias que aprenden a amar y amarse cada día. Entonces todo esto nos lo decía en Amoris Leticia. Fíjense que ahora ya como para hacer un encuentro contigo, unas preguntas para dialogar referente a ti, yo te las voy a dejar también para ti como persona. ¿Qué recuerdo de tu infancia sigue influyendo en tu vida? ¿Qué recuerdo? ¿Y qué patrón no te gustaría repetir con tus hijos? ¿Qué patrón de conducta tienes aprendido de tu infancia y que no quisieras repetir con tus hijos? Piénsalo, hazlo consciente, hazlo real y busca la forma de no repetirlo, ¿sí? ¿Y qué necesitas perdonar para vivir con mayor libertad? ¿Qué necesitas perdonar de tu infancia, de esas heridas, para vivir con mayor libertad? Perdónalo, decídelo y pídele a Dios que te ayude a perdonar. Fíjense, y luego una dinámica aquí como para esposos también que ustedes pueden responder. Cuando discuto con mi esposo o con mi esposa, normalmente me siento, completa esta frase, ¿cómo te sientes normalmente? Ahora, otra. Lo que más temo en mi matrimonio es, ¿qué es lo que más temes en tu matrimonio? ¿Qué es? Pon la respuesta. Cuando era niña o niño, a lo que más necesitaba era, ¿qué era lo que más necesitabas? Cuando era niña o niño, ¿qué era? Ponlo, complétalo. ¿Qué palabra de Jesús necesito escuchar para comenzar a sanar? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? A lo mejor necesito escuchar esa palabra de Jesús que dice, levántate, ¿sí? O esa palabra que le dice a Lázaro cuando está en la tumba, ¿no? En esa tumba y esa tumba, que es la tumba de tus heridas, lastimado, y le dice, Lázaro, sal de ahí, sal de ese dolor, sal de esa herida, toma las riendas de tu vida, busca ayuda, busca sanar, busca perdonar,
busca amar, ¿sí? Entonces, bueno, pues la conclusión de este tema es que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es un corazón sano. Cuando un padre o una madre permite que Cristo sane su historia, toda la familia comienza a transformarse, y se los digo por experiencia. Y bueno, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Y recordemos que las heridas de la infancia explican muchas de nuestras reacciones, pero estas heridas no determinan nuestro destino. En Cristo siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y cuando dos esposos deciden mirarse con compasión, perdonarse y caminar juntos hacia la sanación, restauran un matrimonio y siembran esperanza para las futuras generaciones. Bueno, pues vamos a despedirnos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, médico de las almas y de los corazones, pongo en tus manos mi historia y mis heridas. Sana todo aquello que me impide amar con libertad. Ayúdame a perdonar, a vivir reconciliado y a ser un reflejo de tu amor para mi familia. Que la Virgen María acompañe nuestro hogar y nos enseñe a construir familias fuertes, unidas y llenas de esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los cuide y los acompañe. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.